Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 13 de abril de 2023. Les invito para que abran todas sus Biblias, para que podamos juntos leer la palabra de Dios, releer, meditar, para así poder cumplir lo que en ella está escrito. Nos dice allá en Josué capítulo 1 versículo 8. Lee, relee, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio según San Lucas capítulo 24 del versículo 35 al 48. Les invito para que busquen San Lucas 24 del 35 al 48 para que podamos dejarnos guiar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Si nos dejamos guiar de la palabra de Dios, entonces ustedes y yo no caminaremos en tinieblas en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos dice allá en Hebreos 4:12. Además es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 35 al 48. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría, y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 13 de abril del 2023. Hoy, a continuación del Evangelio del día de ayer, miércoles, seguimos con la continuación del Evangelio del día de ayer.
Ayer vimos cómo Jesús se les apareció a los discípulos de Emaús, que ellos no lo reconocían hasta que Jesús les explicaba las escrituras y cómo ellos lo reconocieron al partir el pan. En el día de hoy Jesús se aparece a sus discípulos. San Lucas capítulo 24, versículo 35. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Recordamos en el Evangelio de ayer miércoles que los discípulos de Maús venían hablando y discutiendo acerca de lo que había pasado con el Mesías, con Jesús, y Jesús se les aparece, viene caminando con ellos. Entonces uno de ellos, Cleofás, le pregunta a Jesús: ¿eres tú el único peregrino que no ha sabido todo lo que ha sucedido con Jesús Nazareno, que los sumos sacerdotes y los jefes lo condenaron a muerte, lo crucificaron? Y Jesús les viene explicando por aquí en San Lucas 24, desde el versículo 25 en adelante. Le dice qué torpes son ustedes de entendimiento para entender. Eso ya estaba escrito del Mesías, tenía que padecer, y Jesús les venía explicando las escrituras para que ellos entiendan. Y luego ellos le invitan para que se quede con ellos y Jesús decide quedarse con ellos. Al partir el pan, ellos reconocen que Jesús que era Jesús. Entonces ellos vuelven a Jerusalén a contar a los apóstoles y a los otros discípulos. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar esto? Entonces Jesús aquí viene a Jerusalén y se les aparece a los apóstoles y también a los discípulos. Ellos al inicio tienen miedo, pensaron que era un fantasma, y Jesús les dice: ¿por qué ustedes cómo van a pensar eso? ¿Cómo van a creer eso, que yo soy un fantasma? Y aquí vamos a ver un detalle muy importante. Hay muchas personas, especialmente de los hermanos separados, en especial los testigos de Jehová, que dicen que cuando Jesús resucitó, resucitó en espíritu y no en cuerpo y carne. Falso. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. San Lucas capítulo 24, versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar esto? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Aquí vemos que Jesús resucitó, que no resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo. Jesús le dice: miren, un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, como ustedes ven que tengo yo. Miren las llagas de mis manos, de mis pies. Jesús les muestra para que ellos crean. Entonces, nos sigue diciendo el Señor: y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Miren, en el versículo 43 nos dice que Jesús lo tomó y lo comió en delante de ellos. Entonces, ¿cómo van a decir que Jesús resucitó un espíritu? Un espíritu, ¿cómo va a comer el pedazo de pescado? ¿Cómo va a comer la miel que le dieron los apóstoles? Entonces, no es correcto la enseñanza de los testigos de Jehová cuando vienen a decir que Jesús no resucitó en cuerpo. Jesús resucitó en cuerpo. Por eso dice Jesús: miren, un espíritu no tiene huesos, no tiene carne. Y para que ellos crean que era Jesús, les pidió algo de comer, le dieron un pedazo de pescado con miel, y él comió delante de ellos para que ellos vieran y creyeran en Jesús, que él era Jesús, que era Jesús resucitado. Jesús les dijo:
Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en mí. Entonces aquí Jesús les viene a ellos a traer las sagradas escrituras, la Septuaginta, el código de Alejandrina, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento desde Moisés, de los profetas, en el libro de los Salmos, y lo que el mismo Jesús les decía a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, después me volverán a ver, ¿recuerdan? Entonces Jesús les va a ellos encaminando en las sagradas escrituras para que de esa manera ellos entiendan. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Esto es muy interesante. En el versículo 44 dice: Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Jesús cita las sagradas escrituras. El versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Cómo se abrió la mente de los discípulos, de los apóstoles y los discípulos? Se abrió la mente a través de las sagradas escrituras. Jesús les citó las sagradas escrituras desde Moisés, los profetas, los salmos, lo que Jesús mismo les había dicho a ellos antes de ser crucificado. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero hay de aquel quien lo entregue. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, al tercer día resucitará de entre los muertos. Entonces Jesús les cita a ellos las escrituras. Y una vez que Jesús les cita a ellos las escrituras, sus mentes se abren y ellos comprenden que ellos comprenden las escrituras. Entonces, muchos de nosotros estamos también cerrados con nuestra mente a las sagradas escrituras. A veces abrimos nuestra mente para algunas otras cosas diferentes a las sagradas escrituras y pretendemos conocer y amar más a Jesús. Pero la única manera de que ustedes y yo podemos amar a Jesús es dedicándonos a la oración, dedicándonos a alimentarnos de las sagradas escrituras. San Mateo 4:4 nos dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás le tienta a Jesús en San Mateo 4 y en San Lucas 4 en el desierto, ¿recuerdan cuando Jesús fue cuando ayunó 40 días y 40 noches? Entonces, ¿cómo Jesús se defiende de los ataques del diablo? Con las escrituras. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Jesús cita las sagradas escrituras. Es para enseñarnos a cada uno de nosotros que si queremos amar y seguir fielmente al Señor, debemos de alimentarnos siempre de las sagradas escrituras. No podemos nosotros querer amar a Dios y no amar su palabra, no amar su mensaje, no alimentarnos de su mensaje. En Isaías 55, versículos 10 y 11 nos dice que así como del cielo baja la lluvia, la nieve, empapa la tierra, la hace germinar hasta que dé fruto y no vuelve al cielo hasta que la tierra dé fruto. Asimismo, cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no vuelve a Dios vacía, sino hace en nosotros lo que Dios quiere que haga con nosotros. Entonces, por eso ustedes y yo debemos de aferrarnos a las Sagradas Escrituras si queremos tener más fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor y de esa manera podemos también transmitir el mensaje de Dios a nuestros seres queridos. Porque si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, sigan a Dios y no les guiamos con las sagradas escrituras, sería como dice en Lucas 6:39, un ciego guiando a otro ciego. Hijo, sigue a Dios, ama a Dios, pero no le mostramos por qué, no le mostramos los fundamentos en las escrituras. ¿Por qué debemos de amar a Dios? ¿Por qué debemos de alimentarnos de las sagradas escrituras? ¿Por qué las sagradas escrituras son tan importantes? Y a veces decimos: ¿qué pasará conmigo mismo o con mis seres queridos, con mis hijos? Que cuando
hablamos de Dios se cierran y ya no quieren más escuchar. Porque les hablamos con nuestras propias palabras, pero si le trajéramos las Sagradas Escrituras, les leéramos un pasaje de las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más penetrante más penetrante que una espada de doble filo, que penetra y llega hasta los tuétanos, y no hay criatura que ella pueda resistirla. Entonces, a veces, ¿por qué no logramos que nuestros seres queridos se acerquen más a Dios? Porque le venimos hablando con palabras de nosotros. Acércate a Dios, sigue las cosas de Dios. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Entonces, si nos dejamos guiar de las Sagradas Escrituras, entonces ahí vamos a ver con capítulo, con versículo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nos dice allá en Hebreos 5:10 y 5:17 que busquemos siempre cuál es la voluntad de Dios. Y eso vamos a hacerlo dejándonos guiar de las Sagradas Escrituras. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y la resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo por todas las naciones, invitándolas a la conversión. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que luego se debe proclamar en el nombre de Jesús. Hay algunas personas que entienden mal esto. Cuando dice en el nombre de Jesús, entienden como si fuera con el nombre de Jesús, con la letra G, E, S, U, S, Jesús. En el nombre de Jesús quiere decir de parte de. Como Jesús viene de parte del Padre, así también nosotros tenemos que venir de parte de Jesús. Jesús hay por allá en Juan 5:43 dice, yo vengo de parte del Padre y ustedes no me creen. Si alguno viniera en su propio nombre, ustedes sí lo creen. Entonces Jesús viene en nombre del Padre, de parte de. Ajá. Entonces Jesús nos envía a nosotros a proclamar la buena noticia de parte de Jesucristo, no con el nombre. Muchos entienden cuando dice se proclamará en el nombre de Jesús, algunos entienden con el nombre. No, no es con el nombre, con la letra G, E, S, U, S, no, en el nombre, de parte de. Vayan de parte de mí, dice Jesús. Ajá. Entonces, Jesús dice, luego de esto, debe proclamarse en su nombre, o sea, de parte de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dios quiere que primera Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cómo? Con arrepentirse de los pecados y con el perdón. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? Mire, San Juan capítulo 20 del versículo 22 y 23. Jesús viene a sus apóstoles y les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. Así se obtiene el perdón de los pecados. La iglesia primitiva confesaba sus pecados. Hechos 19:18 dice que los que habían cometido muchos pecados, los que habían practicado la brujería y todas esas cosas, venían y confesaban sus pecados, los que habían creído. Si ustedes y yo creemos, debemos de confesar los pecados. ¿A quién? Segunda de Corintios 5:20, a los embajadores de Jesucristo, a los sacerdotes a manera de Melquisedec, que Jesús les ordena, les da la orden sacerdotal a manera de Melquisedec en la última cena. Jesús les instituye en la última cena, en el Jueves Santo. Y por eso en 2 de Corintios 5:20 dice San Pablo, somos embajadores de Jesucristo, como si el mismo Jesucristo estuviera perdonándoles los pecados a través de nosotros. Les pedimos y les suplicamos, reconcíliense con el Señor. 2 de Corintios 6:1 dice que los sacerdotes, los embajadores de Jesucristo, son los que administran la misericordia del Señor. Entonces Jesús perdona los pecados a través de los sacerdotes. ¿Recuerdan allí en San Lucas 17, versículo del 13 en adelante? Versículo 13. Pueden leerlo desde el 11. Lucas 17, del 11 en adelante, cuando vienen 10 leprosos, la lepra simboliza el pecado, vienen a Jesucristo, directamente a Jesús, como algunos pretenden hacer, directamente a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes.
Entonces, el sacerdote es el ministro de Dios y por eso debemos de confesar los pecados, para que debemos de arrepentirnos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:8 dice, quien tiene pecado, primera de Juan 1:8 dice, el quien dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Mas el quien confiesa sus pecados obtendrá misericordia. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ya vimos cómo se obtiene el perdón de los pecados a través del sacramento de la confesión con los ministros del Señor, los sacerdotes del Dios Altísimo a manera de Melquisedec. Comenzando por Jerusalén y yendo por todas las naciones, católicamente. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. No a un cierto grupito, a un cierto tipo de personas, digamos así, sino a todas las naciones, comenzando por Jerusalén y yendo a todas las naciones, católicamente. Por eso es que la iglesia de Jesucristo se llama la iglesia católica, que San Ignacio de Antioquía decía en el año 107, donde está el obispo, está la multitud, donde está Jesucristo, está la iglesia católica, decía San Ignacio de Antioquía en el año 107, en su carta a los Esmirnitas, capítulo 8, versículo 2. Católicamente. Se debe proclamar la buena nueva desde Jerusalén y luego por todas las naciones, católicamente. Invitándolas a la conversión. ¿Qué quiere Dios de todas las naciones, de todos nosotros? Que nos convertamos. Hoy es una buena oportunidad para que ustedes y yo iniciemos con ese proceso, en ese camino de la conversión. A veces hay muchas personas que dicen, así soy y así he de morir. Eso es una inspiración de Satanás. ¿Saben qué, mis amados hermanos y hermanas? Dios quiere que se proclame la buena noticia que para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento y para que nos convertamos todos, para que nos acerquemos más al Señor. Allá en Ezequiel capítulo 18, de versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios dice, ¿acaso Dios se complace con la muerte del malvado? Tipo pregunta. No, más que se convierta y que viva. Por eso dice también en Ezequiel 18:32, Dios no quiere que nadie se muera, puede ser quien sea. Quiere que se convierta y que viva. Entonces hoy, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos invita a la conversión. No esperemos más tiempo. ¿Quién sabe hasta cuándo vayamos a estar en este mundo pasajero? Este mundo es pasajero. Así que acerquémonos al Señor. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, donde está Jesús presente y vivo. Y dice, el que come mi carne, ve mi sangre, permanece en mí, yo en él, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, ve mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces permanezcamos así unidos al Señor y acerquémonos, busquémonos cada día del Señor, para que buscando al Señor nos podamos ir alejando del pecado, de que nos podamos ir alejando de Satanás, porque Satanás es papá de toda mentira, él es el padre del pecado. Mas Dios quiere que ustedes y yo nos convertamos. A veces estamos esperando que se convierta primero fulano o fulana, de ahí yo me convierto. No, este mensaje es personal, es para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo nos convertamos. ¿Sí? Entonces, aceptemos ese mensaje del Señor en nuestro corazón. Como dice ahí en Santiago 1, del 21 al 22, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva vuestras almas, y no se contenten solamente con escucharla, sino pónganle por obra. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hoy es el día para que ustedes y yo empecemos buscando más del Señor y busquemos más de esa conversión que el Señor quiere de nosotros. Que busquemos más de lo que le agrada a Dios, de la voluntad de Dios, como nos dicen en Efesios 5 del 15 en adelante, que vivamos prudentemente, que no vivamos como tontos, que aprovechemos el tiempo presente, aprovechemos ese tiempo para convertirnos hacia el Señor, acercarnos más al Señor y buscar más de su voluntad. Y termina diciendo el Evangelio de hoy, ustedes son mis testigos de todo esto. Ustedes y yo tenemos que ser testigos del Señor.
llevar el mensaje, llevar el evangelio del Señor a todas las naciones. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo viva en cada uno de nuestros corazones, que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización, también para que le den compartir. Si desean apoyarnos en este ministerio de evangelización, lo pueden hacer utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen abajo en la descripción. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Denle compartir, por favor, para que de esa manera nos ayuden a llevar la palabra de Dios a más personas, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Amén.